1964, un gigante de 1,95 m se encontraba en un estudio de sonido de Londres, temblando. 48 tomas fallidas consecutivas. El sudor le corría por la cara. El equipo de Stanley Kubrick, en silencio sepulcral. Este era Sterling Hayden, el hombre al que Paramount había llamado una vez el más bello del cine y se estaba desmoronando. ¿Y si te dijera que este hombre había sido capitán de barco a los 22 años? Que había traficado armas para partisanos yugoslavos bajo un nombre falso y había ganado la Estrella de Plata por valentía en combate, que un comité del Congreso lo destrozó tan completamente que pasó el resto de su vida llamándose a sí mismo una rata? ¿Y si te dijera que secuestró a sus propios hijos, los llevó en barco a Tahití desafiando una orden judicial y dijo a los periodistas: una onza de libertad vale 1 tonelada de oro? ¿Y si te dijera que el hombre que interpretó al lunático anticomunista más famoso de la historia del cine había sido en realidad miembro del Partido Comunista y que Kubrick lo sabía cuando lo contrató? Su nombre era Sterling Hayden y la historia de su vida hace que cada personaje que interpretó parezca manso. Aquí hay 10 momentos que revelan al verdadero Sterling Hayden. Su historia comienza en un lugar que nunca esperarías. Número 1. El desertor de 16 años que se fue al mar por $10 al mes. Su nombre no era Sterling Hayden, ni siquiera se acercaba. Nació como Sterling Relaya Walter el 26 de marzo de 1916 en Upper Montclair, Nueva Jersey. Su padre, George Woodruff Walter, vendía publicidad en periódicos. Su madre, Frances Simonson Walter, tocaba el piano. Eran una cómoda familia de clase media, veranos en los Catskills, un hogar estable, una vida americana predecible. Luego, en 1925, George murió después de una larga enfermedad. Sterling tenía 9 años. Su mundo entero se derrumbó. 4 años después, su madre se casó con un empresario llamado James Watson Hayden. Sterling adoptó el apellido de su padrastro, pero James Hayden era un soñador, persiguiendo oportunidades de negocio que nunca se materializaban, alojándose en hoteles elegantes mientras el dinero desaparecía. La familia se mudó de New Hampshire a Massachusetts, a Pensilvania, a Washington, D.C., a Maine. Sterling nunca volvió a tener un hogar estable, pero encontró algo mejor que un hogar. Encontró el mar. Se matriculó en la Wasukak School, una academia preparatoria en Dexter, Maine. Duró hasta principios de 1933. Entonces, el desertor de 16 años entró en una tienda de provisiones navales, se enteró de que la goleta Puritan estaba contratando tripulación para un viaje de New London, Connecticut, a San Pedro, California, y se enroló como grumete. Su salario era de $10 al mes. Nunca volvió a la escuela. Durante los siguientes 5 años, construyó un currículum marinero que habría sido extraordinario en el siglo XIX, por no hablar del XX. Trabajó como doryman en los grandes bancos de Terranova. Pescando bacalao bajo el rocío helado del Atlántico. Hizo 11 viajes a Cuba como fogonero a bordo de un vapor costero. Capitaneó una goleta mercante en el Caribe y en 1936, a la edad de 20 años, se embarcó como primer oficial a bordo de la legendaria bergantín Yankee de Irving Johnson en una circunnavegación del globo. En 1938 era navegante en la goleta Gertrude L. DeBoot bajo el capitán Ben Pine en las regatas de la Fisherman's Cup contra la goleta canadiense Bluenose, la última gran carrera entre goletas pesqueras del Atlántico Norte. Durante la tercera regata, con viento fuerte y visibilidad casi nula, fue Sterling Hayden, de 22 años, quien encontró la boya de Barlovento y llevó a la DeBout a la victoria. Ese noviembre recibió su primer mando, la bergantín Florence C. Robinson, navegando 7,700 millas desde Gloucester, Massachusetts, hasta Tahití con una tripulación de 11 personas. La mayoría de ellos apenas sabían navegar. Un capitán de barco antes de tener edad para votar en todos los estados, y habría sido perfectamente feliz de seguir siéndolo el resto de su vida. Número 2. Sterling Hayden se convierte en el hombre más bello del cine e inmediatamente quiere irse. La intensa cobertura de prensa de la Fisherman's Race de 1938 había convertido a Hayden en una celebridad menor. The Boston Post publicó su fotografía con el pie de foto.
el audaz marinero con aspecto de ídolo de cine. Las mujeres que venían a ver los barcos de regata no dejaban de preguntar quién era este gigante rubio y alto, después de un intento fallido de comprar una goleta y comenzar un servicio de paquetería que terminó con una tormenta frente al Cabo Hatteras que casi lo mata. Hayden apareció en Nueva York sin un céntimo, su cabello rubio decolorado por el sol, su musculoso cuerpo de 100 kilos y su imponente altura de 1,95 m lo hacían imposible de ignorar. Se dedicó al modelaje y los periodistas de Associated Press lo convencieron de probar Hollywood. Paramount organizó una prueba de pantalla con Jean Cagney, la hermana de James Cagney. Hayden estaba, según su propia admisión, completamente perdido, ignorante y nervioso. El productor-director Edward Hatch Griffith lo contrató de todos modos. En mayo de 1940, Hayden firmó un contrato de 7 años con Paramount, comenzando con $250 por semana. Más tarde dijo que solo tenía un plan en mente: conseguir $5,000, comprar una goleta y desaparecer. La maquinaria publicitaria de Paramount tenía otras ideas. Lo bautizaron como el hombre más bello del cine y el hermoso dios vikingo rubio. Su primera película, Virginia, en 1941, lo emparejó con Madeleine Carroll y Fred McMurray. Su segunda, Bahama Passage, lo reunió con Carroll en las Islas Turcas y Caicos. Carroll, la estrella inglesa de los 39 escalones de Hitchcock, y en un momento, la actriz mejor pagada del mundo, tenía aprobación de casting sobre sus coprotagonistas. Si no hubiera aceptado a Hayden, su carrera cinematográfica habría terminado antes de empezar. En cambio, se enamoraron. Se casaron el día de San Valentín, el 14 de febrero de 1942, en Peterborough, New Hampshire. Carroll tenía 35 años, Hayden 25, pero en diciembre de 1941 ya había anunciado lo que se convertiría en su estribillo de por vida: no soy actor, soy marinero. Rompió su contrato con Paramount. No haría otra película en 6 años. Número 3. Sterling Hayden se convierte en comando, cambia su nombre y gana la Estrella de Plata. Incluso antes de Pearl Harbor, en noviembre de 1941, Hayden había contactado al coronel William Wild Bill Donovan, jefe de la oficina del coordinador de información. Fue enviado a Gran Bretaña para entrenamiento de comando con el Regimiento de las Tierras Altas de Argyll y Sutherland en Escocia, el único estadounidense y el único novato militar en un grupo de veteranos de combate endurecidos. En marzo de 1942, su último salto de paracaídas de calificación salió mal. Aterrizó en una cantera y se rompió el tobillo. Se desgarró el cartílago de la rodilla y se lesionó la columna vertebral. Eso habría detenido a la mayoría de los hombres. No detuvo a Hayden. El 26 de octubre de 1942 entró en una estación de reclutamiento del Cuerpo de Marines en la ciudad de Nueva York. A pesar de ser marcado como demasiado alto en su examen médico, fue enviado a Parris Island, donde su instructor de perforación lo llamó un excelente marín. Fue comisionado segundo teniente en Cuántico en abril de 1943, terminando 26º en su clase. Inmediatamente se transfirió a la Oficina de Servicios Estratégicos, la OSS, y legalmente cambió su nombre a John Hamilton para operar encubierto. La OSS lo envió a Bari Monopoli, en la costa sureste de Italia, donde tomó el mando de una flota clandestina. 14 goletas, 2 bergantines y 6 ketches, tripuladas por aproximadamente 400 partisanos yugoslavos, hombres y mujeres. Su misión era transportar armas y suministros a través del Adriático a las fuerzas guerrilleras del mariscal Tito. Piensa en eso, un exestrella de cine de 27 años, al mando de una flota secreta de veleros armados en medio de una guerra mundial. La noche de Navidad de 1943, Hamilton desembarcó en la isla yugoslava de Córchula durante un ataque alemán. Reconociendo en jeep con oficiales partisanos, se toparon directamente con una emboscada alemana. Su conductor fue asesinado. Hamilton se abrió paso a tiros. Luego pasó días saltando de isla en isla por Hvar, Brač y Vis, esquivando E-boats alemanes por la noche y cazas Messerschmitt durante el día. En Hvar, bajo constantes ataques de bombarderos en picado estuca,
llevó a cabo una conferencia de inteligencia al aire libre de 6 horas, con oficiales partisanos a cielo abierto. Cruzó de regreso a Italia en la víspera de Año Nuevo, a través de una fuerte tormenta invernal y patrullas navales alemanas. Esta acción, del 24 de diciembre de 1943 al 2 de enero de 1944, le valió la Estrella de Plata por gran coraje al realizar peligrosos viajes por mar en aguas infestadas por el enemigo. En el verano de 1944, se lanzó en paracaídas a la Croacia fascista. Organizó el rescate de 26 aviadores estadounidenses, incluidas 11 enfermeras forzadas a aterrizar en la Albania ocupada por los alemanes. Su evaluación de la OSS señaló su temerario desprecio por su propia vida. Capturó un E-Bot alemán. Fue ascendido a capitán. Fue condecorado con la Orden del Mérito Yugoslava, personalmente por Tito. Fue dado de baja en la víspera de Navidad de 1945, exactamente 2 años después de que comenzara su acción de la Estrella de Plata. Escribió a un amigo durante la guerra: ahora sé que toda mi vida, antes de esto, fue una búsqueda interminable de placer. Bueno, tal vez no sea demasiado tarde para compensar los años perdidos. Número 4. Sterling Hayden se une al Partido Comunista durante 6 meses. Su admiración en tiempos de guerra por los partisanos de Tito plantó una semilla que casi lo destruiría. En junio de 1946, Hayden se unió al Partido Comunista Americano. Lo dejó en diciembre de 1946, una membresía que duró apenas 7 meses. Había quedado cautivado por el coraje y el sacrificio de los combatientes yugoslavos. No podía separar su heroísmo de su ideología. Betty Winters, su examante y secretaria de su agente, lo reclutó. El ex capitán Warwick Tompkins Sr., quien conocía a Hayden desde que tenía 14 años, le había estado suministrando literatura comunista durante años. Hayden nunca fue un marxista disciplinado. Asistía a reuniones de célula. Apoyó una campaña sindical de pintores. Bebía en fiestas. Más tarde, escribió con una honestidad abrasadora: ¿qué me importaba el trabajo, la discriminación racial, las libertades civiles y la guerra entre clases? Oh, me importaba mi manera. Me importaba lo suficiente como para abrazar estas cosas como accesorios. Dejó el partido declarando: prefiero equivocarme por mi cuenta que tener razón por lo que diga otro. 7 meses. Eso fue todo lo que se necesitó para destruir los siguientes 35 años de su vida. Número 5. Sterling Hayden nombra nombres ante la UAC y nunca se perdona a sí mismo. El 10 de abril de 1951, Hayden compareció ante el Comité de Actividades Antiamericanas de la Cámara como su testigo principal en las audiencias reabiertas sobre el comunismo en Hollywood. El abogado de entretenimiento Martin Gang, el mejor abogado de despeje en el negocio, había negociado el acuerdo. El FBI había sido contundente. Si Hayden se convertía en un testigo hostil, podía olvidarse de la custodia de sus hijos. Su propio psiquiatra, el doctor Ernest Philip Cohen, estaba canalizando secretamente a los pacientes hacia la cooperación con el FBI. Hayden estaba acorralado. Nombró nombres: Betty Winters, Robert Lees, Karen Morley, Abraham Lincoln Polonsky, Maurice Murphy, Warwick Tompkins y otros. Las consecuencias para esas personas fueron devastadoras. Polonsky fue incluido en la lista negra durante 17 años, sin dirigir otra película acreditada hasta 1969. Karen Morley fue expulsada por completo de la industria cinematográfica. Robert Lees sufrió una grave destrucción de su carrera. Hayden, él fue elogiado. Ronald Reagan calificó su testimonio de honesto y franco. Llegaron 2,000 recortes de prensa, la mayoría con nada más que elogios. Fue absuelto, siguió trabajando. Nunca se perdonó a sí mismo, ni por un solo día. Su autobiografía Wanderer contiene algunos de los pasajes más angustiados de autocondenación en las letras americanas. Escribió: no a menudo un hombre se encuentra elogiado por haberse comportado de una manera que él mismo desprecia. Se llamó a sí mismo una verdadera araña patona de gusano cuando se trataba de arrastrarse. Dijo a los entrevistadores: es lo único en mi vida de lo que estoy realmente avergonzado. Todavía me persigue, porque fui una rata. Fui débil, no tengo excusa. A su psiquiatra le escupió: si no hubiera sido por ti, no me habría convertido en un soplón para J. Edgar Hoover.
Víctor Navarsky, en su estudio definitivo Naming Names, escribió que Hayden terminó siendo un héroe para el público, pero un cobarde para sí mismo. Esa contradicción lo carcomió durante los 35 años restantes de su vida. Número 6. John Huston ve lo que nadie más puede. The Asphalt Jungle. De las 35 películas que hizo, Hayden declaró públicamente que 30 eran ridículas, pero las otras 5 incluyen algunas de las mejores actuaciones en la historia del cine estadounidense. The Asphalt Jungle, en 1950, fue el gran avance. El director, John Huston, había conocido a Hayden en Washington durante una protesta y le dijo: «Te he admirado durante mucho tiempo, Sterling. No saben qué hacer con un tipo como tú en este negocio». Huston le propuso el papel de Dix Handley, un delincuente de poca monta que soñaba con su granja de caballos perdida en Kentucky, diciendo: «Dix somos tú y yo y cualquier otro hombre que no puede encajar en el molde». El jefe de M&M, Dale Doreshary, se opuso a la elección de Hayden. Huston luchó por él. Durante la escena culminante en la que Dix rompe a llorar, Huston le dijo después: «La próxima vez que alguien diga que no puedes actuar, diles que llamen a Huston». La película obtuvo 4 nominaciones al Oscar. El jefe de M&M, Louis B. Mayer, la odió y la llamó basura. Ahora está en el Registro Nacional de Cine. Una joven, Marilyn Monroe, tuvo uno de sus primeros papeles importantes en pantalla junto a Hayden. Número 7. Joan Crawford, Stanley Kubrick y el papel que hizo inmortal a Sterling Hayden. Johnny Guitar, en 1954, emparejó a Hayden con Joan Crawford bajo la dirección de Nicholas Ray y se convirtió en uno de los desastres más legendarios en el set de Hollywood. Crawford, enfurecida cuando el elenco aplaudió la primera escena de su coprotagonista Mercedes McCambridge, asaltó el camerino de McCambridge y esparció sus disfraces por la carretera. El veredicto de Hayden fue absoluto. «No hay suficiente dinero en Hollywood para traerme a hacer otra película con Crawford, y me gusta el dinero». Inicialmente criticada en América, la película fue inmediatamente abrazada por los críticos franceses de Cahiers du Cinéma. Truffaut la llamó «la bella y la bestia del western». Ahora es reconocida como una obra maestra y una alegoría de la era McCarthy. Luego vino The Killing en 1956. Hayden aceptó $40,000 para interpretar al metódico planificador de atracos Johnny Clay, prestando su nombre para ayudar a un director de 27 años, llamado Stanley Kubrick, a conseguir financiación. El presupuesto total fue de aproximadamente $320,000. La innovadora estructura no lineal de Kubrick, que mostraba el mismo robo en el hipódromo desde múltiples perspectivas, fue revolucionaria. Inspiró directamente a Reservoir Dogs de Tarantino décadas después. La película fracasó comercialmente, pero anunció a Kubrick como un gran talento y estableció la asociación que produciría el mayor momento de Sterling Hayden en pantalla. Dr. Strangelove en 1964. Kubrick sacó a Hayden de su semirretiro para interpretar al brigadier general Jack the Ripper, el paranoico comandante de la base aérea, que lanza un ataque nuclear porque los comunistas están contaminando los preciosos fluidos corporales de los estadounidenses. El casting fue deliberado. Kubrick puso a un hombre que había sido brevemente comunista y que se había derrumbado ante la OAX en el papel del lunático anticomunista más icónico del cine. ¿Fue cruel o brillante? Probablemente ambas cosas. Después del desastre de las 48 tomas, el primer día, Hayden fue a un bar, regresó y encontró al personaje. La genialidad de su actuación es que interpreta a un lunático de forma absolutamente directa, sin ironía, sin guiños. A diferencia de las improvisaciones de Peter Sellers, la película recaudó $9,16 millones a nivel nacional y obtuvo 4 nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película. Número 8. Sterling Hayden secuestra a sus propios hijos y navega a Tahití. El primer matrimonio de Hayden con Madeleine Carroll terminó en 1946, después de que las separaciones en tiempos de guerra hicieran imposible la reconciliación. Su segundo matrimonio, con la diseñadora de vestidos de Pasadena Betty Annon, en 1947 produjo 4 hijos: Christian, Dana, Gretchen
y Matthew y un divorcio en 1958 que se convirtió en una brutal guerra por la custodia. La goleta Wanderer era el barco de Hayden y su metáfora. Originalmente un barco mercante del Pacífico Sur, construido en 1893. Tenía 29 metros de eslora, aproximadamente 100 toneladas, lo único en el mundo que lo hacía sentir libre. La había comprado por primera vez en 1946 por $7,000. La vendió y luego la volvió a comprar el día de Navidad de 1955 por $20,000. La noche del 18 de enero de 1959, a las 11 en punto, la Wanderer zarpó de Sausalito con los 4 hijos de Hayden a bordo. Aparentemente, se dirigían a Santa Bárbara con un anticipo de $10,000 de Republic Pictures. Una vez pasado el límite de 12 millas, Hayden reunió a la tripulación y anunció que se dirigían a Tahití en desafío directo a una orden judicial que le prohibía llevar a los niños al mar. Se convirtió en una sensación nacional. Desde Tahití, telegrafió a los periodistas: "Mi motivación, una onza de libertad vale una tonelada de oro". Los tribunales de California calificaron a la Wanderer de vieja, podrida y peligrosa. El juez, Harold Hawley, finalmente ordenó a Hayden que reembolsara casi $50,000 a Republic Pictures. Pero para muchos estadounidenses, Hayden se convirtió en un héroe popular. El hombre que les dijo a los jefes y a los tribunales que se metieran sus órdenes por donde les cupiera. Número 9. El Padrino, El Largo Adiós y el papel que Sterling Hayden casi interpretó en Tiburón. 2 papeles posteriores cimentaron el lugar de Hayden en la historia del cine. El Padrino en 1972. Su corrupto capitán McCloskey, saboreando su ternera segundos antes de que Michael Corleone de Al Pacino lo mate a tiros, se convirtió en una de las escenas de muerte más icónicas del cine. Su imponente figura de 1,95 m, cerniéndose sobre el joven Pacino, añadió una amenaza física que ningún otro actor podría haber proporcionado. En El Largo Adiós, en 1973, Robert Altman lo eligió como Roger Wade, un novelista alcohólico bloqueado, modelado a partir de Hemingway y Chandler. Hayden estaba genuinamente borracho y drogado con marihuana durante todo el rodaje. Altman estaba encantado. Dejó que Hayden improvisara la mayor parte de sus diálogos. Hayden dijo que fue el primer papel que hizo que realmente pudo soportar ver en pantalla. La primera vez que no se sintió profundamente mortificado. Roger Wade es tan parecido a mí, un hombre que bebe porque tiene miedo al miedo y al fracaso. Y luego el tentador casi acierto. A Hayden se le ofreció el papel de Quinn en Tiburón, el obsesivo cazador de tiburones que se convirtió en uno de los personajes más grandes del cine. Pero sus problemas fiscales significaban que habría sido arrestado al reingresar a los Estados Unidos. El papel fue para Robert Shaw. Piensa en eso. Sterling Hayden, el verdadero capitán de barco, el verdadero héroe de guerra, el verdadero hombre que había pasado toda su vida en el mar, era la elección natural para Quinn, y no pudo aceptarlo porque el recaudador de impuestos lo esperaba en el muelle. Número 10. Cenizas esparcidas en la bahía de San Francisco. El marinero vuelve a casa. Su tercer matrimonio con Catherine Devine McConnell, el 9 de marzo de 1960, en Sausalito, duró hasta su muerte. Tuvieron 2 hijos, Andrew y David. En total, Hayden fue padre de 6 hijos en 3 matrimonios. En la década de 1960, vivió en el transbordador retirado Berkeley, en el bohemio paseo marítimo de Sausalito, escribiendo la autobiografía que superaría a todas sus películas. Wanderer, publicada por Alfred A. Knopf en 1963, fue un triunfo crítico. The New York Post escuchó ecos de Poe y Melville, de Steinbeck y Mailer, pero Los Angeles Times comparó su escritura marina con Conrad y London. Ahora se considera un clásico de la literatura marítima. Su pasaje más famoso sobre elegir la bancarrota de la cartera sobre la bancarrota de la vida, sobre los sueños de la juventud que se desvanecen mientras se cubren de polvo en los estantes de la paciencia, se encuentra entre los textos más citados en la cultura de la navegación. En 1969, compró una barcaza de canal en los Países Bajos, amarrándola finalmente en el corazón de París. La llamó The Who Knows. Dividía su tiempo entre la barcaza de París, la casa familiar en Wilton, Connecticut y Sausalito.
En la barcaza escribió su segundo libro, Voyage, una epopeya de 700 páginas sobre un viaje alrededor del Cabo de Hornos que se convirtió en una selección del Book of the Month Club. Ney era, por su propia admisión, un alcohólico. Dijo simplemente, soy un alcohólico. Elogió la marihuana junto con el whisky. Mirando hacia atrás en su vida, dijo, mucho alcohol, tristeza, muchas lágrimas, mucho alcohol. Pero tuve momentos maravillosos. Su hijo Christian rechazó el reclutamiento para Vietnam en 1969 y fue sentenciado a 3 años de prisión. Hayden lo apoyó públicamente, diciendo que su hijo se oponía a la ocupación estadounidense, tal como él mismo había luchado contra la ocupación alemana de Yugoslavia. Hayden fue diagnosticado con cáncer de próstata y pasó sus últimos años trabajando en un tercer libro, una secuela autobiográfica de Wanderer con un primer capítulo planeado titulado Down and Out on Sunshine Avenue. Poco antes del final, pasó un día navegando en el Blue Nose 2, una réplica de la goleta de regatas contra la que había competido en 1938. Un cierre de un círculo que comenzó cuando un navegante de 22 años encontró la boya de Barlovento en una densa niebla. Murió el 23 de mayo de 1986, a los 70 años, en su casa en la ladera de Sausalito. Su yerno, George Rocker, dijo que fue un fallecimiento tranquilo. Más o menos se fue mientras dormía. Sus restos fueron incinerados y esparcidos en el mar en la bahía de San Francisco. Nunca ganó un Oscar. Nunca recibió una nominación. Fue nominado a un BAFTA como mejor actor extranjero por Dr. Strangelove. Sus documentos residen en la Universidad de Boston. Sterling Hayden empezó en la cima y fue bajando. Sus palabras, no las mías. Se llamó a sí mismo un viajero en un tren de oropel. Dijo que había estado aprovechando 9 años en el mar en 2 décadas de pos, pero el trabajo perdura. Dix Handley muriendo entre caballos de Kentucky, el general Ripper delirando sobre preciosos fluidos corporales, el capitán McCluskey saboreando su última comida, Roger Wade caminando hacia el Pacífico. Y las palabras perduran aún más. Escribió, tarde o temprano, un hombre simplemente tiene que hacer lo que cree que es correcto, sin importar lo que otras personas, o los tribunales, o sus amigos, o sus enemigos, o Dios mismo le digan. Se equivocó en algunas cosas. Fue una rata, como dijo. Y las personas que nombró pagaron por su cobardía. Pero tenía razón sobre el mar, tenía razón sobre la libertad, y tenía razón en que una onza de ella vale 1 tonelada de oro. Cuando esparcieron sus cenizas en la bahía de San Francisco, devolvieron al agua la única parte de Sterling Hayden que siempre había sido verdaderamente libre. Si esta historia te sorprendió, dinos en los comentarios. ¿Qué momento te impactó más? Y si aún no lo has hecho, pulsa el botón de suscribirte. Tenemos más historias como esta por venir y no querrás perdértelas.